Haití tiene nuevos suplidores. Turquía, Brasil y China son algunos de los países que están abasteciendo el mercado haitiano en el área de construcción, ante el cierre fronterizo que mantiene desde hace 2 meses con la República Dominicana, su principal suplidor. Amado Gutiérrez, presidente de la Federación de Camioneros Dominico-Haitianos, empresarios haitianos están importando varilla y cemento desde Turquía, que ha abastecido todos los mercados de cemento de Haití con capacidad para el 15 al 20 de diciembre. Están llegando barcos desde Brasil de madera, está llegando un barco de Turquía de acero, está llegando todos los productos ferreteros del gigante asiático, desde China nos está llegando materiales eléctricos, componentes ferreteros, todo. Asegura que el inventario de esos renglones de construcción dura hasta la 3ª semana de diciembre próximo. Amado Gutiérrez expresó la necesidad de retomar las actividades comerciales con Haití, en especial en el sector de la construcción. Alertó que la República Dominicana corre riesgo de perder dicho mercado de no restablecer las relaciones binacionales. A juicio del presidente de la Federación de Camioneros Dominico-Haitianos, los conductores de vehículos pesados han sido los más afectados con el cierre de la frontera entre ambos países. Dijo que en caso de los camioneros no han sido incluidos en ninguno de los programas de ayuda que ha establecido el gobierno dominicano. Gutiérrez apela a la sensatez de las autoridades dominicanas para que escuche sus súplicas a nuestro presidente Luis Abinader para que le busque una solución a la frontera, insistió Gutiérrez.